atrás. Entonces, si no lo conocen, ahí está, miren, levantando la mano, ¿sí? Entonces, para que vayan, por favor, y lo que se requiera de ustedes, ahí se les va a decir. Muy bien, ahora sí, apáguenme las luces, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor mío, y nos declaramos necesitados de ti, oh Dios, desesperadamente necesitados de tu gracia. Señor, concédenos, Señor mío, en el nombre de Jesucristo, que al abrir las Escrituras, tu Santo Espíritu nos guíe, nos conduzca, Señor mío, por sendas de justicia, por amor a tu nombre, Señor mío. Te ruego que tu Santo Espíritu traiga revelación, traiga convicción, traiga, Señor, sabiduría e inteligencia espiritual a cada uno de nosotros. Y te ruego que tu gracia, Señor mío, esté sobre mí, Señor mío, y que pueda, Señor mío, tu gracia superar toda mi deficiencia y mi incapacidad en esta hora, Señor mío. Por tu Espíritu me sea dada, Señor, la gracia de hablar la palabra como debo de hablarla, Señor mío. Que cada uno de tus hijos aquí, Señor, se sepa amado, seguro en ti. Señor mío, se sepa acepto, bendecido, Señor mío, redimido en ti, Señor mío. Que la palabra traiga, Señor, consolación, dirección y gozo en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias. Gracias. Bien, voy a compartir algo muy sencillo que es continuación de del mensaje de la semana pasada. Y estamos todavía en el Sermón del Monte y esta es la porción, la misma porción que hablamos la semana pasada, basada en capítulo 5 de Mateo y versículo 17 al 19. Vamos a leerlo. No piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. De cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Todo el fundamento de este pensamiento está en el mensaje de la semana pasada, así que sí les quiero animar a fin de no repetir ahora lo que dije la semana pasada, que busquen ese mensaje, sea en disco o sea en la página de Facebook o en la página de YouTube donde se graban estos mensajes en video. Así que solamente diré algunas cuantas cosas de lo que debería de aclarar para poder continuar con este mensaje ahora. Así que Jesús acaba de hablar el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, en donde Él está describiendo la condición interna de aquellos que son verdaderos hijos de Dios. Todas las bienaventuranzas entonces describen la condición interna de un hijo, de una hija de Dios. Y luego Él dice cómo se manifiesta esa condición interna hacia afuera, siendo la luz del mundo y siendo la sal de la tierra. Es la identidad y el propósito de aquellos que son el pueblo de nuestro Señor. Luego, para aclarar Jesús, porque Él está hablando no solamente a sus discípulos, sino a toda la multitud,
y aclarar el hecho de que Él no viene a quitar la ley de Moisés, no viene a hacer algo que no ha sido hecho. Él dice, ni siquiera se les ocurra pensar que yo he venido a cancelar, a abrogar, a derribar, a anular la ley o los profetas. No he venido a eso, sino a cumplirla. Entonces, de hecho, Jesús reafirma la autoridad de las Escrituras de todo el Antiguo Testamento, reafirma la validez de la ley y de todo lo que los profetas escribieron, inclusive los salmos, y no viene Él a quitar absolutamente nada, porque dice que todo, hasta las cosas más pequeñas que consideramos más insignificantes, tienen un peso eterno porque salieron de la boca de Dios. No es algo que es temporal, lo que Dios ha hablado es eterno. Y Él dice que hasta que el cielo y la tierra pasen, en un momento hablaré un poco de eso, esto va a pasar, pero primero tiene que cumplirse todo. Y Jesús, solamente por enfatizar ese punto, da una advertencia. Tan importante es cada palabra que sale de la boca de Dios, aunque se sobreentiende que hay unas cosas que son de más grande importancia que otras. No quiere decir que no sean importantes, sino que hay unas que son mucho más importantes que otras. Aún estas más pequeñas, Jesús dice, hay una advertencia de menospreciar los mandamientos, aunque sean los más pequeños. Y no solamente de violentar esos mandamientos, sino enseñar a otros a que los violenten, a que los anulen. Y también hay una recompensa para aquellos que viven esos mandamientos, de los más pequeños a los más grandes, y los enseñen a otros. Entonces es una recompensa mayor de parte de Él en su reino. Ahora, así que Cristo dice que viene a cumplir la ley y viene a cumplir los profetas. Y solamente como un pequeño resumen, Cristo cumplió entonces la ley ceremonial, que eran todos los sacrificios que vienen en los primeros 5 libros de la Biblia. Él cumplió todos esos signos, todo lo que significaban esas señales, esos sacrificios, todos los rituales. Cristo los cumplió al morir en la cruz. Y no solamente eso, Él vivió completa y absolutamente cada mandamiento durante su vida terrenal. No solamente en la cruz, pero en su vida diaria. Él cumplió también, hablando de los profetas y las profecías, más de 100 profecías acerca de Él mismo. Él cumplió la profecía de nacer en el lugar que había sido dicho por los profetas. Él vivió de la forma en que los profetas habían dicho que el Mesías iba a vivir, y Él murió de la misma forma como los profetas dijeron que iba a morir, y también se levantó de los muertos como estaba escrito que debía de cumplirse, y llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades y rebeliones, para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios, tal y como los profetas habían dicho que ocurriría. Así que aún no solamente Él cumplió lo referente a su primera venida, Él cumplirá lo que falta con relación a su segunda venida. Así que si Él cumplió fielmente cada cosa que estaba escrita de Él en las Escrituras, quiere decir que todo aquello que tiene que ver con su retorno a la tierra por la iglesia también espera su cumplimiento. Y hasta que no se cumpla en su totalidad todo lo que dice la Escritura acerca de Él, la ley y los profetas están
todavía en la altura, en la autoridad, en el peso que Dios les ha dado. Así que ningún mandamiento es para menospreciar nada, ninguna palabra, ni aún una coma, ni aún un acento, un punto, porque todo fue inspirado de la boca de Dios. Tiene autoridad. Cada palabra, cada signo, cada coma, cada acento, cada pequeña cosa tiene autoridad porque ha salido de la boca de Dios. Y resumiendo, nosotros no tenemos obligación de cumplir la ley ceremonial, en primer lugar porque Cristo ya la cumplió. No es necesario hacer sacrificios de animales para reconciliarnos con Dios y todas estas cosas que se hacían. Nosotros hemos sido librados de la ley ceremonial y de la ley judicial, de las penas que había para los transgresores, como los niños jóvenes que eran rebeldes y obstinados, matarlos a pedradas. Había una condición social y una condición en la cronología de Dios que era necesario revelar cuán espantoso era el pecado y la desobediencia a los ojos de Dios, y Dios tenía que darles una lección objetiva de cómo Él aborrecía el pecado. Ahora en Cristo, voy a resumir esto, lo que nosotros debemos entender que está vigente son la ley moral, es decir, los 10 mandamientos. Eso aún pertenece a esta dispensación de la gracia, y no vivimos por un código escrito, sino por lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestro corazón. La ley de Dios, la ley moral de Dios ha sido puesta en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y todo esto entonces va a permanecer en ese nivel de autoridad y de gloria hasta que el cielo y la tierra pasen. Esto no es algo poético, no es algo metafórico. Está escrito que los cielos van a ser destruidos, el universo como se conoce va a ser destruido, la tierra va a ser destruida, y un cielo nuevo y una tierra nueva van a ser establecidos cuando Cristo venga por su iglesia y a juzgar a los impíos. La ira de Dios será derramada sobre la tierra cuando la iglesia ha sido quitada y llevada al cielo nuevo. Entonces nosotros seremos transformados, ya no habrá más pecado en los seres humanos, por tanto no habrá necesidad de ley, porque lo que nos hace pecar es la presencia del pecado. Entonces, como seremos finalmente librados de la presencia del pecado, ya no es necesario esto. Por eso, hasta que los cielos y la tierra pasen, todo debe de cumplirse. Amén. Y para nosotros entonces es la ley moral, los principios de vida que se derivan de los mandamientos de Dios. Así que en 2 Corintios 3, versículo 3 dice de la obra del Espíritu Santo en nosotros, con relación a los mandamientos, dice: siendo manifiesto que ustedes son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Así que inicialmente la ley es un código dado en unas tablas de piedra. El Espíritu Santo, a través de la predicación de la palabra, la revelación del mismo Espíritu, hace la obra de poner esas leyes en aquellos que han nacido de nuevo, que están en una relación con Cristo por la gracia que Él trajo para salvarnos. Romanos 8:4 dice: pues lo que la ley no pudo hacer, todo lo que dijimos que era la ley la semana pasada, ya que era débil por causa de la carne, la imposibilidad por nuestra naturaleza pecaminosa de cumplir a la perfección cada mandamiento, entonces Dios lo hizo, porque la ley no podía por nuestra debilidad. ¿Cómo lo hizo? Envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, piel como nosotros. No quiere decir que Él era un pecador,
sino que tenía carne humana como la nuestra, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que el requisito, las demandas que Dios tenía para su pueblo, habían de cumplirse, y se cumplen a la perfección en aquellos que estamos en Jesucristo. Esto no es un cumplimiento para toda la raza humana, sino para los que estamos en Jesucristo, los que no andamos, los que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino los que caminamos, andamos según moldeados, guiados por el Espíritu Santo. En aquellos que han nacido de nuevo, que son conducidos por el Espíritu Santo, Dios dice, en ellos se cumplen los requisitos de la ley. Es decir, te es tomado en cuenta exactamente como si nunca hubieras desobedecido, como si siempre hubieses obedecido la ley. ¿Por qué hizo eso Dios? Esto por su gracia, por su misericordia. Era necesario que la ley de Dios se cumpliese en nosotros, pero por nuestra incapacidad, por nuestra pecaminosidad, nos era imposible. Así que Dios tomó este paso de gracia, y por medio de la obra de Jesús y el Espíritu Santo, Él hizo que se cumpliese los requisitos. Eres tratado como si tú hubieses cumplido cada requisito de la ley de Dios, cada uno de los mandamientos. Esta es una formidable gracia. Son muy pocas las palabras que hay para describir la grandeza de lo que Dios ha hecho, porque por incumplimiento de la ley de Dios de parte nuestra somos merecedores de la justicia divina, de la ira divina. Pero por su gracia, porque Cristo te amó, vino a la tierra, Él propició que todas las demandas justas de Dios se cumpliesen en nosotros, en los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Veamos esta segunda porción donde Jesús está diciendo en el versículo 19 que todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Hablamos de mandamientos pequeños y mandamientos grandes. A veces queremos hacer afirmaciones que la Biblia no hace. Todos los mandamientos de Dios son igual. No, no son igual. Jesús está hablando de mandamientos pequeños y mandamientos grandes. No quiere decir que unos no tengan ninguna validez, sino que unos son de mayor importancia y otros de menos importancia. Cualquiera que infrinja, la palabra infringir quiere decir anular, quitar autoridad, derrocar y abolir. Es una palabra parecida, aunque no es lo mismo, cuando Jesús dice: no he venido a abrogar la ley y los profetas. Entonces, cualquiera que infrinja es algo parecido, que anule, que le quite autoridad a cualquier mandamiento, aun los más pequeños. Mandamientos pequeños implica entonces que hay unos más grandes que otros. Aquí hay un ejemplo de mandamientos grandes y mandamientos pequeños, y que ambos son importantes, uno más que otro, pero son importantes. Jesús, condenando la religiosidad externa de los fariseos, vean lo que dice aquí. Dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, el eneldo y del comino, y han descuidado los preceptos de más peso. Diga, de más peso. De más peso de la ley. ¿Cuáles serán de más peso y cuáles son de más peso? Perdónenme. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Ve, y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. No es una por la otra. Jesús ve a los fariseos, a los escribas que tenían sus sembradíos, ¿ok? Coseché 40 sandías. ¿Cuántas le tocan a Dios? 4.
Coseché 100 limones, ¿cuántos le tocan a Dios? 10 limones. Coseché tantos gramos de comino, bueno, 100 gramos de comino, 10 le tocan a Dios. Coseché tantos gramos de eneldo, que es otra planta, bueno, vamos a decir 435 gramos de eneldo, ¿cuántos le tocan a Dios? Bueno, ustedes hagan la cuenta, la décima parte, ellos serán sumamente minuciosos. Ellos se pararían y dirían, a ver, ¿cuánto ganas? No, pues gano 2,000 pesos semanales. ¿Es el bruto o es el neto? ¿Cuánto es cuando te quitan impuestos y cuando no te quitan? Entonces serían sumamente minuciosos. Y no estaba mal, pero estaban descuidando mandamientos más importantes, como la justicia, la misericordia. Y Jesús dice, debieron haber hecho esto sin descuidar lo otro. Aquí hay cosas más importantes que otras, pero no el hacer unas nos exime de otras. No porque hacemos unas somos eximidos de otras. Hay de aquellos que publican en la internet y llaman a los pastores ladrones porque piden diezmos, que porque eso es de la ley, que ya no debe de ser. Están siendo considerados más pequeños, porque aun cuando el mandamiento del diezmo no es lo más importante, Jesús dijo que aún el más pequeño, si no lo cumples y enseñas a otro a violar ese mandamiento, entonces la mirada que Dios tiene sobre esa gente es muy diferente a aquellos que son cuidadosos en los detalles más importantes y en los que no son tan importantes. No es el hecho de que le digan a los pastores ladrones. A mí me tiene muy sin cuidado lo que piensa la gente de mí, pero lo que piensan de Dios y de su palabra es lo que a la gente debería de tenerle preocupado, porque Dios ya dictaminó de la boca de Jesús que es lo que Él piensa de aquellos que desprecian los mandamientos, aún los más pequeños. Vea lo que dice Jesús ahí mismo en Mateo 21:43, le dijo a estas personas, por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a los fariseos, a los escribas, a todos los religiosos, y será dado a una nación que produzca sus frutos. Les fue quitado a los fariseos y a los judíos que les seguían y les fue dada a una nación gentil, a un pueblo fuera de los judíos, para que ese pueblo produzca los frutos de la ley, produzca los frutos de lo que se habló, del espíritu de la ley, de lo que Dios ya había establecido. Así que no está Jesús anulando los mandamientos ni aún los más pequeños. Estamos hablando de lo que se anula para nosotros porque fue cumplido al pie de la letra en Jesús, son las leyes ceremoniales. Así que debemos de tener mucho cuidado porque aunque Jesús no dice que una persona que enseñe que los mandamientos pequeños no hay que cumplirlos va a perder la salvación, eso debe de traer descanso, pero sí dice, el cielo te va a ver como una persona muy pequeña por despreciar algo que Dios valora. Y tu recompensa va a perderse, de eso se trata, de recompensa. Hay personas que van a brillar más en su reino y otras que no van a brillar. Unas van a tener más gloria que otras. Y Jesús está diciendo aquí, como trates la palabra de Dios, sean mandamientos pequeños y grandes, y como los enseñes, entonces vas a ser tratado en el reino de los cielos. Así que no todos van a tener un mismo lugar de honra y de gloria cuando el reino de Dios finalmente sea establecido. Jesús dice que habrá gente grande y habrá gente pequeña en el reino. Espero que seamos de los grandes. No buscamos grandeza para nosotros,
sino que al engrandecer el nombre del Señor y su palabra y sus mandamientos, el fruto natural que surge es que Dios te engrandezca por engrandecer su palabra. Así que Jesús está hablando de creer, de practicar y de enseñar a otros. Enseñamos a otros lo bueno y lo malo de dos formas. Por lo que dice Jesús, vivimos lo que creemos. Lo que tú crees en verdad lo estás viviendo día a día. Y la gente te está viendo y está diciendo, él es cristiano, él vive así, entonces así debe de ser. Si estás viviendo en la justicia de Dios, si estás caminando en santidad, hay otras personas que te van a ver y van a anhelar, van a decir, así es como se vive esto. Pero si vives una vida descuidada, una vida desinteresada, una vida que desprecia las cosas de Dios, te están viendo, entonces otros hermanos más pequeños te van a mirar y van a seguir en alguna manera tus pasos. Estás enseñando pasivamente a despreciar a Dios y a despreciar su palabra. Esto es un ejemplo muy sencillo. A lo mejor muchos piensan es un mandamiento muy pequeño. Pero si creemos que todo lo que el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles, en verdad está ahí para nosotros, tan solamente, solo de pensar este mandamiento, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Es un mandamiento, sí o no? ¿Sí o no? Por su boca serán juzgados. ¿Es un mandamiento, sí o no? Sí, esa es la letra, ¿de acuerdo? No dejando de congregarse. El espíritu del mandamiento es por encima, más arriba de la sola letra. Sabemos que alguien que lo atropellen, alguien que caiga muy enfermo, no está en obligación de cumplir ese mandamiento, de venir con las tripas de fuera. No, es que tengo que cumplir ese mandamiento con las tripas de fuera. No, claro que no. No estamos hablando de eso. Ahora, cuando un papá o una mamá dice, hoy no vamos a la iglesia. ¿Por qué, papá? Dios no se molesta, vamos a quedarnos aquí a descansar un rato. Pero está un mandamiento, no hay ninguna razón que te prive de congregarte para obedecer ese mandamiento, ¿de acuerdo? Estás haciendo pequeño ese mandamiento y estás enseñando a otros a pisotear ese mandamiento. A veces hablamos, por ejemplo, de entregarlo todo. Jesús nos enseña el principio de entregarlo todo, el principio de ser apasionados, el principio de morir a ti mismo, de tomar tu cruz y seguir. Eso exige mucho sacrificio. Y algunos papás pueden decir a sus hijos, no hombre, no es para tanto, llévese la calmada. Está bien que ame a Dios, pero no se fanatice. Jesús está diciendo que aquel que no toma su cruz, que no está dispuesto a dar su vida por causa de él, no es digno de ser su discípulo. Entonces los papás que le bajan la velocidad a los hijos de no ser radicales, están menospreciando el mandamiento de Cristo y están enseñando a otros a menospreciar lo que Cristo manda. ¿Se fija qué delicado es? Cuando hablamos de el mandamiento de orar juntos, oren unos por otros. Y la gente se queda en casa porque piensan que el mandamiento es una sugerencia. Y le dicen a sus hijos, aquí nos quedamos, no vamos a la oración. Al cabo no es tan de vida o muerte. Están enseñando a sus hijos a menospreciar a Dios y menospreciar su palabra. Es bien importante porque estamos conduciendo hacia la bendición
o hacia pérdidas a nuestra familia. Examinen su vida, vean cómo estoy guiando a mis hijos, a mi esposa, a subestimar la palabra, el mandamiento por mi propia comodidad, porque tengo flojera, porque tengo pereza, porque pienso que no es importante, porque vivimos lo que creemos. Usted puede decir lo que quiera con su boca, yo puedo decir lo que yo quiera con mi boca acerca de lo que creo, pero lo que vivo continuamente, eso revela exactamente lo que creo. Las convicciones por las cuales estoy dispuesto a dar mi vida, a morir inclusive, eso es lo que realmente creo. También enseñamos cuando expresamos lo que creemos para que otros hagan lo mismo. Y Jesús dice, lo que enseñes acerca de mis mandamientos a otros, te va a poner a ti en una posición de ser menospreciado en el reino de los cielos, tenido como una persona insignificante, en lugar de obtener grandeza, de obtener gloria que Dios quiere darte, porque Dios quiere darte. Algunos van a resplandecer más que otros. Los que enseñan justicia a las multitudes brillarán como las estrellas en el firmamento, brillarán a perpetuidad. Entonces los que enseñan a desobedecer los mandamientos activamente o pasivamente no van a brillar tanto. ¿Te das cuenta qué importante es? Examinarse, porque a veces por ver lo más grande, descuidamos lo más pequeño. Los fariseos estaban al revés. Los fariseos se ocupaban de las pequeñas cosas, pero olvidaban lo más importante. Jesús dice, tenían que haber hecho esto sin descuidar lo otro. Porque para Dios todo es importante, porque salió de su boca. Así que hay gente pequeña en el reino y gente grande en el reino. Engrandecer, resumiendo esta parte, los mandamientos de Dios, al practicarlos y enseñarlos, nos gana grandeza a los ojos de Dios. Despreciar los mandamientos de Dios y enseñar activa o pasivamente a otros a despreciarlos, nos hace pequeños, de poco valor a los ojos de Dios, indignos de una recompensa que Él quisiera darnos. Piensa en eso. Es decir, es parte de la cosecha por la fidelidad o la infidelidad de administrar las cosas santas. Veamos entonces, hablando de importancia en los mandamientos, le preguntaron a Jesús, por lo menos en 2 ocasiones está esto: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, fíjese bien que claro Jesús lo pone. Él no dijo, a ver, creo que no robar es el primero, o no, creo que no codiciar es el primero. No, Él lo puso y puso a Dios en primer lugar. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo, es semejante al anterior. Se ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. No quiere decir que los otros no tengan importancia, pero dice, estos son los 2 primeros más importantes. Así que no los confundamos. Ahorita se va a aclarar por qué no deberíamos despreciar los demás mandamientos en función de pensar que estos son los únicos 2. El maestro de la ley le dijo, muy bien maestro, es verdad lo que dices, hay un solo Dios y no hay otro fuera de Él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como uno mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo, no estás lejos del reino. Esto se oye un poco deprimente. No estás lejos del reino. No le dijo, ya estás dentro del reino. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no es suficiente saberlo.
Lo que es suficiente es vivirlo. Los que están dentro del reino, a causa de lo que Dios ha hecho en sus corazones, viven estos dos mandamientos. Este es el sello del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo. Le dijo a ese, no estás lejos del reino, así que no es suficiente saber. Lo que es suficiente es hacer, vivir. Veamos este punto, y va a ser muy rápido. Los 10 mandamientos, ¿usted los conoce? ¿Sí? Si el Espíritu Santo está en usted, esos mandamientos están ahí. Pero usted debe de saber, mirar lo que está en la Escritura y decir, ¿estoy viviendo esto por la gracia de Dios? ¿O realmente estoy pisoteando, menospreciando los mandamientos? Veamos rápido. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a los que tomaren el nombre en vano, su nombre. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque 6 días hizo Dios, en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los mandamientos, tal y como se dieron. Jesús no solamente cumplió los mandamientos, sino Jesús vivió el espíritu de la ley, es decir, su verdadero cumplimiento, su verdadera expresión, y él lo explica después del 19, versículo 19, el verdadero espíritu de estos mandamientos. Y luego, para no ahondar en esto, la siguiente vez que le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay uno segundo parecido a este. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Vea lo que dice el versículo 40 Jesús. En estos 2 mandamientos se basan toda la ley y los profetas. ¿Quieres cumplir cada mandamiento del Antiguo Testamento? Ahí está, porque en esos 2 mandamientos se basan. En amar a Dios con todo tu ser y en amar al prójimo como a ti mismo. Amor a Dios, y vamos a cumplir los mandamientos de Dios, como Él los ha prescrito en todo el Antiguo Testamento. Entonces es desarrollar una pasión por Él. Amamos a Dios porque lo conocemos. Tú no puedes amar a un Dios que no conoces. Y solamente tienes una idea vaga de cómo es Él, cómo es su carácter. Si tienes una idea que está basada en una opinión personal, no puedes amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Tienes que conocerlo, y amamos a Dios por lo que Él es. En primer lugar, por todo lo que Él nos ha revelado de sí mismo. Él es el bien mayor que nos ha sido concedido conocer. Conocerlo a Él es enamorarte de Dios. Amarlo a Él, amar lo que Él desea, lo que Él piensa, lo que Él habla, lo que Él anhela. Amar toda su persona por lo que Él es. Emplear toda nuestra vida, todas nuestras facultades para mostrar nuestra pasión a la persona que nos creó.
que es mucho más grande que cualquier descripción que podamos tener. Y amamos a Dios por lo que Él hace en favor nuestro. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y cómo nos amó primero? Entregándonos a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nuestro amor por Él es una respuesta de la revelación que tenemos de Él, de las obras que ha hecho a nuestro favor, de la entrega extraordinaria de su Hijo por nosotros. Terminamos amándolo, rindiéndonos a Él, sujetándonos a Él, persiguiendo su presencia, deseando hacer su voluntad, porque hemos descubierto que es lo más delicioso que existe, su persona, su corazón, sus pensamientos, su voluntad. Y cuando nos sujetamos a esa voluntad de Él para amarlo, estamos cumpliendo ese mandamiento. Mostramos nuestro amor a Él cuando confiamos en Él y obedecemos sus palabras. Jesús dijo: si me aman, guardarán mis mandamientos. Es tu pasión por Él, porque lo conoces, porque Él se te ha revelado, porque sabes que Él es bueno, es santo, es puro, y sus mandamientos igualmente son buenos, son santos y son puros, y los abrazas. Entonces tu amor se manifiesta finalmente en una vida de fidelidad y de obediencia a Él. Buscas agradarle a Él. Amar al prójimo sin acepción de personas. ¿Por qué digo acepción de personas? Porque aunque me adelanto poquito, Jesús dijo, ustedes han escuchado que les dijeron, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. ¿Sabes que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no hay nada que Dios diga aborrece a tu enemigo? Esta fue una añadidura de los fariseos. Ellos dijeron, bueno, por lógica, hay que amar a tu prójimo, a los que son los más cercanos, judíos, pero si hay alguien que es tu enemigo, a ese ódialo. Jesús dijo, ama a tu enemigo. Así que, rescatando el espíritu del mandamiento primero, el original es amar a tu prójimo sin hacer acepción de personas. Cualquier persona cerca de ti es tu prójimo. Cualquier persona lejos de ti es tu prójimo. Cualquier persona a quien conoces es tu prójimo. Cualquier persona, aunque no la conozcas, es tu prójimo. Y tú eres prójimo de esa persona. Ahora, Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Segundo mandamiento que abarca muchísimos preceptos del Antiguo Testamento, porque nuestro amor es vertical y horizontal hacia la gente. El mundo te enseña cosas raras. Te dicen, bueno, así es cierto, pero para amar a mi prójimo me tengo que aprender a amar a mí mismo. Este mandamiento surge de la necesidad que cada ser humano tiene de saberse amado. Pero a su vez, la naturaleza humana es egocéntrica. Se preocupan más por su propio bienestar. Dios está diciendo, te amas lo suficiente a ti mismo como para que tomes esa forma de amarte a ti y ames a los demás. ¿Te preocupas por comer? Eso es amarte a ti mismo. ¿Te preocupas por vestirte? Eso es amarte a ti mismo. ¿Te preocupas por resguardar tu casa, tu familia, que no tengan frío? Eso es amarte a ti mismo. No le hagan caso a las corrientes psicológicas del mundo que dicen, no, se la pasan aprendiendo toda su vida a amarse a sí mismos, más todavía de lo que ya se aman, y se aman tanto a sí mismos que se les olvida que ese amor debe de
tener una expresión hacia afuera. Ya se aman demasiado. Ahora expresen ese amor hacia los demás. Acaben con su egoísmo. Dejen de centrarse solamente en lo suyo y expresen ese amor hacia los demás. Ahora ese amor no es un amor sentimentaloide y cursi. Ese es un amor sacrificial, ese es un amor de entrega, el que le damos a los demás. Así que amar al prójimo es buscar el bien de los demás como lo buscamos para nosotros. Veamos un poco más de esto. Romanos 13 dice, no debáis a nadie nada, es decir, no estés permanentemente endeudado. Esta deuda es la que sí tienes que tener, el amarse los unos a los otros. Es decir, siempre debo amor a otros. Ahora, vamos aclarando esto. Una deuda implica que yo recibí algo y que debo de regresarlo. Tengo que estar siempre endeudado con Martín y amarlo, pero ¿por qué se ve como una deuda que tengo que pagar? Porque, vamos a decir algo, yo no le debo realmente a él nada, como en el sentido de que debo de dedicar mi vida a amarlo porque le debo algo. Esta es una manera de decir, has sido amado incondicionalmente por Dios. Tienes una deuda para con Dios, pero págala amando a los demás. Nadie puede decir que ama a Dios y a su prójimo. No, porque puede amar a Dios que no ve y no amar al prójimo a quien sí ve. Eso es mentira. Así que siempre el amor al prójimo es en función de cuán grande ha sido su amor por mí. Entonces veo a mi prójimo y escojo amarlo por la gratitud que tengo de lo que he sido amado. Voy a procurar el bien de Martín como si lo buscara para mí mismo. Quiere cumplir la ley y los profetas, ame a Dios con todo su corazón y ame a su prójimo como usted busca su propio bien. Amamos cuando tratamos a todos por igual, es decir, dignos de ser amados. Escribe Santiago, ¿no blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real, regia, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si muestras favoritismo, cometes pecado y ustedes son hallados culpables por la ley como transgresores. Es decir, cuando somos elitistas, cuando solamente amamos a algunos y despreciamos a otros aún dentro de la expresión del cuerpo de Cristo, estamos transgrediendo la ley de Dios. Porque el que transgrede en un mandamiento transgrede en toda la ley. Así que piensa lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago, guiado por el Espíritu Santo. No hagas acepción de personas, no tienes que amar a otros más que a otros. Es decir, si yo veo a dos personas que tienen necesidad de mi ayuda, tengo que esforzarme en ser de bendición a esas dos personas en la medida que me es posible. No decir, bueno, este como que me cae gordo, como que le traigo tirria y mejor con este. Este como que me cae gordo su carácter. Sí, es cristiano, pero prefiero ayudarle a esta persona. Es no hacer acepción de personas. Jesús escogió un montón de gente para sí. Y en toda esa gente que Él escogió para amar y dar su vida por ellos, no hizo acepción de personas, derramó la misma sangre por cada uno, sufrió lo mismo por cada uno, fue a la cruz por cada uno. Es lo que quiere decir ese amor, que no haces acepción de personas. Debo de estar ya acabando.
amamos a otros cuando los servimos. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no sirves a la gente por amor, no estás cumpliendo la ley y los profetas. Si no sirves, estás mal, pero si sirves y no lo haces por amor, estás peor. Porque entonces estás actuando en la carne, no estás actuando movido por el Espíritu Santo. Así que si la ley se va a cumplir, si los profetas se van a cumplir, levántate y sirve a los otros a tu alrededor. Si no te conviertes en un transgresor, si no estás sirviendo a la causa de Cristo al servir a los demás con las capacidades, los dones, tiempo y recursos que Dios ha puesto en tus manos, eres un transgresor. Soy un transgresor si sé que tengo talentos, habilidades y las escondo y elijo no servir a otros. Cualquier cosa que te ha sido dada para manifestar el amor de Cristo al servirlos a los que están alrededor de ti. Mateo 7:12, vengan los músicos y acabamos. Mateo 7:12, Jesús todavía va más allá al resumir la ley y los profetas. Dice: por eso, todo cuanto quieras que te haga la gente, así también haz tú con ellos. Porque ¿qué? Esta es la ley y estos los profetas. Todos. O sea, Jesús no solamente dice amar a Dios y amar a los hombres. Esto es la ley y los profetas. De eso depende la ley y los profetas. Pero lo quieren más sencillo, aquí está. Hubo varias culturas antes de Jesús que enseñaron cosas parecidas a este pensamiento. Y algunos han cometido el error de interpretar estas palabras de Jesús como otras culturas. Otros pensadores, filósofos y aún rabinos antes de Jesús tenían frases como: no hagas a otros el mal que no quieres que te hagan a ti. No hagas un daño a otros que no quisieras recibirlo tú. Se oye bien, pero eso es demasiado pasivo. Jesús eleva esto a un nivel tan extraordinario. Y este pensamiento nos saca de nuestra comodidad. Todo lo que tú quisieras que la gente haga contigo, eso haz con ellos. Ahora, no se confundan, porque esto no es una ley de reciprocidad. No quiere decir: ok, voy a tratar bien a esta persona y ella me va a tratar bien a mí. No quiere decir eso. No es una ley de reciprocidad. Es solamente que si yo veo que esa persona le faltan unos zapatos y yo digo: ¿qué me gustaría que me hicieran si yo no tuviera zapatos? Te aseguro que no dirías: que oren por mí para que Dios me envíe unos zapatos. ¿Verdad que no? Dirías: que alguien me dé unos zapatos. Entonces te conviertes en ese alguien mientras puedes. No quiere decir que esa persona te vaya a regresar un día el favor, porque no se trata de eso. Lo que Jesús dice es que a pesar de que no recibas nada de la otra persona, tú amas, tú buscas el bien. Así que esto no es esperar a que otros hagan el bien por nosotros, es ser proactivos y nosotros buscar el bien de otros.
como si lo hiciéramos para nosotros mismos. No es hacer el bien a otros si ellos no lo hacen. No es si Él me ayuda, yo le ayudo. Si Él me respeta, yo lo respeto. No es condicionar. Jesús no te condicionó para ir a la cruz. Él fue 2000 años antes de que tú vinieras a este planeta. Estaba buscando tu bien. Y el bien de muchos que finalmente lo rechazan. Así que esto no es negar el bien a otros si ellos no los niegan. Si Él no me da esto, yo tampoco le doy esto otro. No, es cómo me gustaría si yo estuviera en esta condición que me trataran a mí. Ok, lo voy a hacer yo. No esperar a que otros lo hagan. Es hacer el bien a todos exactamente como quisiéramos que nos lo hicieran si estuviéramos en sus zapatos, aún si no nos lo piden. Ve a Jesús. Cuando vemos a Jesús, vemos el cumplimiento perfecto de esto. Jesús, por amor a ustedes, dice el apóstol Pedro, se hizo hombre, se hizo pequeño y vino. Por amor a ustedes renunció a su gloria. Nadie se lo pidió, ¿verdad? Por amor a ustedes Él caminó aquí en la tierra y anduvo haciendo el bien a todos y librando a los oprimidos del diablo. Por amor a ustedes Él fue a la cruz, se entregó sin que ustedes le pidieran que fuera a la cruz. Por amor a ustedes Él descendió a los infiernos, sufrió el peor suplicio que un hombre justo y perfecto jamás haya sufrido. Por amor a ustedes se levantó de los muertos al tercer día, trayendo cancelado absolutamente toda la deuda que cada uno de ustedes tenían. Por amor a ustedes subió a los cielos y envió al Espíritu Santo para que ustedes puedan vivir las demandas justas que Dios, como un Dios santo, exige. Envió de su Espíritu a cada uno. Por amor a ustedes Él sin cesar está clamando, intercediendo por cada uno de ustedes para que su fe no falte. Por amor a ustedes Él continuamente suministra el Espíritu Santo cuando se sienten débiles, quebrados y que han fallado en su caminar con Dios. Por amor a ustedes Él envía personas para que sean de bendición a sus vidas. Por amor a ustedes Él abre los cielos y envía recursos para bendecirles. Por amor a ustedes Él les protege de muchos peligros cuando salen a la calle. Por amor a ustedes Él un día vendrá y los llevará para siempre estar con Él. Él les amó y no les pidió permiso. Así que amar a otros, aún con el riesgo de ser mal interpretados. Escuche bien eso. Jesús fue mal interpretado como un transgresor de la ley porque hacía cosas que confundían a la gente. Amar a otros con el riesgo de ser rechazado por los que estás tratando de amar. Él lo corrió. Amar a otros aún con el riesgo de recibir un mal por el bien que tú das. Y esto no se puede hacer de otra forma, sino por la promesa del Espíritu Santo derramado en los corazones de uno. Dice, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. La otra versión dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. No hay otra manera de amar a Dios si no es por su Espíritu. No hay otra manera de amar a la gente a nuestro alrededor
aun cuando los demás no nos amen, si no es por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Gálatas 6:10 dice: así que entonces hagamos bien a todos. Eso es amar al prójimo, a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Y la ley se va a cumplir y se va a expresar en nosotros. Entonces hay que crecer en la expresión de amar a Dios y de amar a los demás como Jesús nos amó. No hay otro camino, y solamente es a través del Espíritu Santo morando en nosotros. Y tú no puedes amar a Dios apasionadamente, comprometerte con Él apasionadamente, con seriedad, si tú no ves a Dios digno de tu entrega radical y de la entrega radical de tus hijos, de tu familia por Él, entonces no te ha amanecido. Entonces estás en tinieblas, porque no hay otra causa más grande por la que podamos vivir: Él. Y si tú no ves a las personas a tu alrededor, sin acepción de personas dignas de ser amadas por ti, dignas de que inviertas tiempo, esfuerzo, dinero, lo que sea, para bendecirlos, aun cuando sean unos ingratos, entonces no te ha amanecido. Jesús sabe mucho de eso. Él dice que Dios deja salir el sol sobre los que son agradecidos y sobre los ingratos. Así que imitamos a Dios. No huyas de amar a la gente, aunque seas mal interpretado, aunque seas mal entendido, aunque recibas un mal por bien, aunque finalmente te den una patada, pero tú estás amando a la gente a pesar de todo, sirviendo a la gente a pesar de todo, sirviendo a tu casa, a tus hijos, tu esposa, tu esposo, a pesar de todo. Con razón aquella primera iglesia los vieron y les dijeron: miren cómo se aman, son cristianos. Veían una familia y decían: miren cómo se aman, son cristianos. Veían los grupos, la gente que se reunía, y miren cómo se aman, son cristianos. Aman a Dios. Y el amor a Dios ha sido el más grande testimonio que han dado los mártires en el momento de su suplicio, en el momento en que están siendo quemados vivos. Su amor por Dios ha brotado ahí, y su amor por sus verdugos. Aún con todo expresaron amor a sus verdugos. Eso es la ley y los profetas. Por amor a Él, muchos dejan la ciudad y se van a otro continente. Dejan la seguridad de su casa y se entregan por amor a Dios y por amor a los perdidos. Por amor a aquellos que van a ser salvados a través del ministerio. Por amor a los niños allá en San Francisco. Carlos y Mayra están dejando su día de descanso. En lugar de irse de día de campo, van y sirven a los niños por amor a Jesús y por amor a ellos. ¿Cómo estás manifestando tu amor a Dios? ¿Cómo estás manifestando ese amor radical hacia la gente? ¿Cómo lo estás haciendo? Espero y Dios nos dé la gracia de crecer en un amor apasionado, intencional, radical, en un amor proactivo, en un amor no reactivo, sino un amor que decide levantarse y ser la expresión del amor de Dios a toda la gente. Un amor que es paciente, que es bondadoso, que es benigno, que es tierno, que es amable. Un amor que ama la verdad, un amor que ama la rectitud, un amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Pónganse sobre sus pies, amados.